Listo, compañeros. Buenas noches, ahora sí. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado todos? Chicos, les doy a todos la bienvenida a este nuevo encuentro sincrónico. Hoy daremos continuidad al tema con el que iniciamos ayer, que son los tipos de presupuesto, y vamos a iniciar hablando un poquito acerca de un tema nuevo llamado etapas a seguir en la elaboración de un presupuesto. Quiero que me confirmen todos o algunos si me escuchan bien, por favor, y si se logra visualizar bien la imagen. Se escucha bien, señor Isabel. Perfecto, compañeros. Entonces, recordemos que ayer estábamos hablando acerca de los tipos de presupuesto que se pueden estructurar con base en diferentes perspectivas. Una de esas perspectivas que tratamos hace referencia a el presupuesto o la perspectiva de flexibilidad. Y con base en la flexibilidad encontramos que podemos observar o establecer presupuestos rígidos y flexibles. Mencionamos también la perspectiva desde la ejecución en la que se va a llevar a cabo esos presupuestos y encontrábamos que existen tres tipos de los mismos: a corto plazo, a largo plazo y a mediano plazo, puntualizando que el presupuesto a corto plazo, es decir, aquel que se estructura un año, es el de mayor utilidad, es el que la mayoría de las empresas utiliza para el control de sus operaciones anuales. Y finalmente mencionamos que desde la perspectiva del área que ejecuta el presupuesto, también vamos a poder estructurar presupuestos de ventas, presupuestos de producción, compras o costos, presupuestos de gastos o administrativo, presupuesto de inversión y finalmente presupuesto de caja o de efectivo o de flujos de efectivo. Compañeros, importante, en el grupo de WhatsApp necesito que quienes no lo hayan hecho, porque ya hay como 2 o 3 grupos que sí lo hicieron, me manden un solo mensajito donde me relacionen los integrantes del grupo y el tema que cada uno eligió. Le pido por favor que quienes no lo hayan hecho, porque tengo como 2 o 3 grupos que ya lo hicieron, pero quienes no lo han hecho, les pido por favor que me relacionen en un solo mensaje el nombre de los integrantes del grupo y el tema que finalmente les tocó o el tema que escogieron, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver una última clasificación que tienen los presupuestos, tipos de presupuesto, pero desde una perspectiva del sector que los aplica, sector de aplicación. Es la última perspectiva en cuanto a la clasificación de los presupuestos que usted va a poder encontrarse. Recuerde que la primera es desde su flexibilidad, la segunda hace referencia del tiempo de ejecución de cada presupuesto, la tercera hace referencia del área que ejecuta dicho presupuesto y finalmente encontramos otra clasificación asociada al sector que aplica este presupuesto. Entonces, de acuerdo al sector de aplicación de dicho presupuesto, encontramos que los mismos se pueden clasificar en presupuestos del sector público y presupuestos del sector privado. Presupuestos del sector público y presupuestos del sector privado. Ahora, cuando hablamos del sector público, hacemos referencia a todas aquellas entidades que trabajan, entidades que operan con recursos que son del Estado. Es decir, hacemos referencia a todas aquellas empresas, organizaciones, entidades que forman parte de la estructura de gobierno que actualmente nosotros tenemos. Es decir, son entidades que trabajan con recursos que provienen de los tributos que cada uno de nosotros como ciudadanos contribuimos y realizamos.
a las arcas del Estado. Tributos en forma de impuestos, tributos en forma de tasas, tributos en forma de contribuciones, ¿verdad? Entonces, esas empresas que trabajan con recursos del sector público están clasificadas aquí, en esta línea de los presupuestos públicos. Mientras que todas aquellas empresas que trabajan con recursos propios, con recursos de particulares que no provienen del recaudo de los impuestos, de los tributos en Colombia, se clasificarán como empresas del sector privado. Dependiendo de la compañía que ejecute, dependiendo del sector al que pertenezca la empresa, ese presupuesto se va a clasificar en presupuestos públicos y presupuestos privados. Ahora, en el marco, compañeros, del presupuesto privado, obviamente la herramienta del presupuesto es una herramienta de gestión y de control financiero supremamente eficiente, que, como ya lo hemos venido hablando, traza el camino a través del cual la compañía va a ir caminando a través de un periodo determinado para poder garantizarse el éxito en cuanto a la consecución de metas y objetivos. En el sector privado, muchachos, esta es de las herramientas más utilizadas y más importantes a la hora de ejercer un control financiero y administrativo dentro de las empresas. Y finalmente, el presupuesto en el marco de una empresa del sector privado logra cumplir sus objetivos siempre y cuando el presupuesto se estructure en debida forma y siempre y cuando se le dé un uso eficiente al presupuesto y a la herramienta. En la mayoría de los casos, en el sector privado, el presupuesto cumple con su objetivo, que es optimizar recursos, que es permitir que la empresa planee sus actividades antes de ejecutarlas y poder así tener un control sobre las mismas y tener un marco de referencia que lo guiará respecto de todo aquello que tendrá que realizar para poder alcanzar las metas y los objetivos. Ahora, este objetivo, esta finalidad de la herramienta del presupuesto, en el sector público no logra evidenciarse, en el sector público no logra materializarse. Es decir, pudiésemos decir que la herramienta del presupuesto en la gran mayoría de las empresas del sector público no tiene la finalidad para la cual está creado, sino que el presupuesto simplemente es una formalidad. El presupuesto pasa a ser más que una herramienta financiera eficiente de control y de gestión, pasa a ser una obligatoriedad y una formalidad, quizás para maquillar lo que por ley se le exige a las empresas del sector público. Pero es evidente, con base en los hechos, que el presupuesto en el sector público sirve de todo menos para ejercer control. El presupuesto en el sector público sirve para todo menos para cumplir con la finalidad real que tiene esta herramienta. ¿Por qué se lo digo? Porque puedo llegar a asegurar que en la mayoría de las empresas del sector público, o en muchas de las empresas del sector público, el presupuesto no sirve para nada y no cumple con ninguna función más allá del simple cumplimiento que por ley a las entidades del sector público se les obliga, porque el presupuesto en una entidad que maneja recursos del Estado es de carácter obligatorio. Entonces, más allá de cumplir con esa formalidad obligatoria que por ley se establece a este tipo de empresas, el presupuesto no sirve para gran cosa en una de estas entidades. ¿En qué medida? Fíjese cómo operan muchas empresas del sector público. Normalmente usted en una entidad del sector privado, a usted como administrador financiero, lo contratan con el objetivo de optimizar recursos. Y una de las formas a través de las cuales lo valoran y miden su gestión es el ahorro, es la optimización de los recursos. Es decir, que la gerencia le diga a usted como administrador financiero de la empresa, aquí tiene 100 millones de pesos. Una de las variables a través de las cuales miden su gestión es que al finalizar el periodo
usted haya logrado cumplir con las metas y objetivos de manera eficiente, es decir, optimizando la mayor cantidad de recursos posibles. Es decir, que si a usted le entregaron 100 millones de pesos, usted al cierre del periodo contable o financiero pueda decir que realizó todas las actividades y en vez de gastarse los 100 millones de pesos, usted se ha gastado 80, 90 millones de pesos. Usted optimizó 10 millones de pesos. Fíjese que ese es un factor, ese es una forma a través de la cual se mide la gestión de un administrador, de un gerente, de un directivo en una organización, que tenga la capacidad de ser eficiente. Óigase, compañeros, que es importante que usted tenga claridad con respecto a la diferencia que existe entre eficacia y eficiencia. ¿Alguno sabe qué diferencia existe entre ser eficaz y ser eficiente? ¿Qué diferencia pudiese existir entre ser un administrador eficaz y un administrador eficiente? A ver, cuando hablamos de la eficacia, hacemos referencia a que usted es una persona que cumple con las labores que se le asignan. Mientras que cuando hablamos de la eficiencia, hacemos referencia a que usted es una persona que no solo cumple con las labores que se le asignan, sino que usted optimiza los recursos que le fueron asignados. Es decir, el enfoque que usted tiene que darle a su gestión tiene que estar dirigido hacia la eficiencia, más allá de la efectividad o de la eficacia. En el sentido de, por ejemplo, supóngase que yo tengo al compañero José y a la compañera Amaris, y yo a los dos les asigno una labor, y es la de organizar unas carpetas. El archivo lo tengo desordenado y necesitamos organizar unas carpetas. A ambos compañeros les entrego de a 10 carpetas, que tienen la misma cantidad de folios, tienen la misma cantidad de hojas. Les entrego las mismas cantidades de acetas o de carpetas con el mismo número de hojas o folios cada carpeta. La tarea que se les asigna es que tengan que organizar esa información de menor a mayor, ¿cierto? Que organicen todos esos folios desde la fecha más antigua hasta la fecha más reciente. Para ello yo les entrego entonces o les doy máximo hasta el día de mañana a las 6 de la tarde. Yo les digo, aquí está la tarea, esta es la actividad. Tienen plazo máximo para entregar esta actividad realizada, las acetas o las carpetas organizadas, hasta el día de mañana a las 6 de la tarde. Supóngase entonces que José mañana a eso de las 4:30 de la tarde, casi 5 de la tarde, me entrega las carpetas. Yo las reviso y están bien elaboradas, es decir, están bien organizadas, me entrega las 10 carpetas. En ese sentido, José está siendo eficaz. ¿Por qué está siendo eficaz? Porque yo a José le asigné una responsabilidad, le asigné una tarea y José la cumplió a cabalidad dentro del tiempo que yo le di. Él me entregó las 10 carpetas ordenadas de menor a mayor antes de la hora prevista, tipo 4:30, 5 de la tarde. Ahora, supóngase que Amaris, y fíjese que José hizo bien la tarea porque nos entregó bien organizadas las carpetas. Ahora, haga de cuenta usted entonces que Amaris también me entregó las 10 carpetas muy bien ordenadas, muy bien organizadas de menor a mayor, pero Amaris no me lo entregó a las 5 de la tarde, sino que Amaris me entregó esas carpetas ordenadas el sábado a las 10 de la mañana. Fíjese que ambos están siendo eficaces, porque ambos están haciendo la entrega de la tarea, de la labor que se les asignó, y la están entregando en óptimas condiciones. Ambos hicieron un muy buen trabajo. Pero Amaris fue mucho más eficiente de lo que pudo haber sido José, porque Amaris supo optimizar de mejor forma
los recursos que le fueron asignados. En este caso particular, estamos hablando del recurso tiempo, que de hecho es uno de los más valiosos que hay. El recurso tiempo es uno de los más valiosos porque es el único que no se logra recuperar. Tiempo que transcurre, tiempo que se pierde y que ya usted no puede devolver el tiempo para poder hacer lo que dejó de hacer. Entonces fíjese que Amari supo optimizar de mejor forma el recurso que le fue asignado, que en este caso fue el tiempo, porque no solamente cumplió con la entrega de la actividad y cumplió con el objetivo que se le había propuesto, sino que adicional a ello, lo hizo en un tiempo que nos permitió cumplir con el objetivo y de pronto, como le quedó la tarde, yo le pude asignar otra labor, otra actividad diferente. Entonces ella fue mucho más eficiente de lo que pudo haber sido el otro compañero. Entonces fíjese muchachos que el objetivo normalmente cuando usted lo contratan como administrador financiero es que usted haga un uso eficiente de los recursos que el gerente le confía. Obviamente, si yo como dueña, como propietaria de una organización, contrato un gerente, contrato un administrador y le confío mi capital, le confío mi empresa, le confío mis recursos, el objetivo y la finalidad para la cual yo lo contrato es con el único objetivo de que esa persona pueda administrar de manera eficiente los recursos que yo le estoy confiando. Y obviamente sea una persona que optimice gastos dentro de la organización, que busque el ahorro dentro de la empresa, que busque la economía. Mire, a menores gastos, a menores costos, ya nosotros eso lo hemos visto en clases anteriores. A menores gastos, a menores costos, mayores serán las utilidades que la empresa podrá percibir. Y entre mayores sean las utilidades de la empresa, mayores serán las posibilidades que tiene la entidad para reinvertir recursos en la compañía y capitalizar la empresa y formar esa base sólida de aumento de patrimonio que básicamente es lo único que nos va a garantizar el éxito y la permanencia dentro de la compañía. Entonces fíjense cómo ese ciclo depende de su eficiente administración, de su eficiente gestión a nivel empresarial. Ahora, esa exigencia y ese nivel de exigencia y de ser tan estrictos en el marco de lo privado se da en la mayoría de los casos. Es decir, como la plata y los recursos tienen dueño propio, tienen nombre propio, es mi empresa, son mis recursos, es mi capital. Entonces fíjese que en el sector privado, yo como dueño sí estoy supremamente pendiente de lo que hace o no hace el administrador. Yo como dueño, yo como propietario, sí estoy supremamente pendiente y encima de todas aquellas actividades que se desarrollan dentro de la empresa porque mi finalidad es que la empresa crezca, es que se generen buenas utilidades. Entonces yo sí velo porque mis recursos sean muy bien administrados, en este caso por ustedes. Ahora, ¿qué pasa con el sector público? Que fíjese que pareciese, no lo puedo garantizar, pero pareciese por lo que uno logra percibir que el objetivo en el sector público en vez del ahorro es el gasto. Es decir, usted encuentra entidades del sector público, fíjese cómo son, que les asignan, por ejemplo, para un año 100 millones de pesos. Este es su presupuesto, aquí tiene la plata. 100 millones de pesos, con eso debe trabajar supuestamente durante el transcurso del año. Y fíjese que uno se da cuenta, uno percibe que en vez de medir la gestión de ese líder de presupuesto, de ese líder de empresa, por la eficiencia de los recursos, lo común que ocurra en el sector público es que se le asignen 100 millones y al finalizar la vigencia, en vez de haber ahorro, lo que hay es un déficit de recursos.
Es decir, usted encuentra entidades, la mayoría, muchas de esas entidades del sector público, usted las observa que en vez de buscar el ahorro, lo que buscan es el mayor gasto posible. Y fíjese cómo se crean y se diseñan una serie de malas prácticas con respecto al uso del presupuesto debido al alto grado de corrupción que existe en estas compañías que forman parte del sector público. Fíjese que he evidenciado, he percibido en muchas entidades que de pronto les asignan 200 millones de pesos para un año. Y por allá en noviembre, por allá en octubre, noviembre del año, supóngase que en octubre, noviembre del 2022, vamos a mirar la ejecución del presupuesto y nos percatamos que de los 100 millones nada más se han gastado, de pronto póngale usted que 60 millones. Falta todavía por ejecutar 40 millones de pesos. El líder de ese presupuesto, en vez de estar contento porque ha logrado cubrir la mayor parte del periodo posible con una optimización de recursos, en vez de contentarse porque se va a medir una muy buena gestión administrativa, lo que hace es preocuparse. ¿Por qué? Porque si se acaba el año y no se ha consumido todo el presupuesto que le asignaron, para la vigencia entrante, es decir, para el presupuesto del 2023, lo más seguro es que haya un recorte en la asignación presupuestal. Porque, ¿qué dice el Estado colombiano? A ver, si yo le entregué 100 y usted se gastó 80, es porque usted con 80 puede trabajar bien. Entonces, para la vigencia siguiente, en vez de entregarle 100, lo que hacen es que le recortan el presupuesto y le entregan 80. Y obviamente debido al alto grado de corrupción, a usted no le conviene que le bajen el presupuesto. A usted para poder robar más, lo que le conviene es que le suban cada periodo el presupuesto. Entonces fíjese que en el sector público pareciese que el objetivo va en contravía de lo que realmente debiese ser el actuar de un dirigente, de un líder, de un gerente administrativo, que es la optimización de los recursos. En el sector privado opera casi que al contrario. Usted tiene que gastarse los recursos porque de no gastárselos todos le recortan y como usted lo que le conviene es que le suban el presupuesto para tener mayores recursos y poder seguir robándose la plata, entonces a usted no le conviene ejecutar menos de lo que le han asignado. A usted lo que le conviene es demostrar que está alcanzado, que esa plata no le alcanzó y que usted necesita más, que ya para la vigencia entrante no necesita 100 millones, no le sirven, que usted lo que necesita son 200 millones de pesos porque 100 es muy poquito, pero con el objetivo de poder tener mayor dominio de los recursos y poder tener la facilidad de seguir apropiándose de lo que no les corresponde. Para ello, entonces, utilizan muchísimas figuras jurídicas, figuras legales que maquillan y que camuflan toda la corrupción que hay por debajo. Es muy común que usted en entidades del sector público identifique la figura, por ejemplo, de la compra de facturas. Es decir, si una entidad del sector público entrado ya a puertas de finalizarse una vigencia, de pronto octubre, noviembre del año, y todavía le falta el 50, el 40% de su presupuesto por ejecutar, ya está contra el tiempo. Fíjese que se utilizan estas figuras de que compran facturas, es decir, llevan la corrupción al sector privado, ¿cierto? No se queda solo en el sector público, sino que arrastran también ciertas empresas del sector privado. ¿En qué sentido? En que de pronto necesito gastarme ese presupuesto, pero no de verdad, sino como de mentiritas para poder apropiarme de cierta cantidad de recursos. Entonces, ¿qué hacen? Contratan, pactan con una empresa del sector privado, por ejemplo, que comercialice con productos de aseo. Entonces, de pronto, la entidad acuerda con esa otra empresa comprar la factura.
Entonces, la entidad del sector privado lo que hace es que emite una factura, entrega la factura por valor, póngale ustedes 50 millones de pesos, pero esa venta realmente en la vida real nunca se lleva a cabo. Es decir, eh, el particular, la entidad privada, emite la factura, genera la factura como si hubiese realizado una venta. Y la empresa del sector público lo que hace es que con esa factura realiza la contabilización y efectúa el pago de esa factura a la entidad. Pero como realmente la empresa no despachó ningún tipo de mercancía, porque lo único que nos interesa es ejecutar el presupuesto que no se ha consumido, la empresa del sector público transfiere los recursos a la entidad privada, supóngase 50 millones de pesos, esa empresa se queda con 10 millones y los otros 40 se los entrega por debajo, se los entrega por fuera al líder de presupuesto, al funcionario público. Fíjese que son malas prácticas en el marco de la corrupción que son muy comunes de identificar y que están muy presentes en todas estas entidades del sector público. Entonces, fíjese, con ese grado de corrupción, yo le pregunto, ¿será que el presupuesto sirve de algo en una empresa del sector público? ¿Será que el presupuesto cumple con su función en una entidad del sector público? ¿O es simplemente un documento que está allí impreso y que en esencia no sirve para nada, porque la realidad nos muestra que no sirve de guía para nada, no sirve de apoyo para nada, sino que simplemente es un documento que por obligación nos toca hacer, pero que está ahí empolvado y que ni siquiera lo volteamos a ver, sino solamente para gastárnoslo y para consumirlo? ¿O qué opina usted? ¿Claros con el ejemplo, compañeros? ¿Vamos en sintonía? Sí, pro. Sí, señora. Es más, el presupuesto de las empresas públicas es casi como, es más bien un camuflaje. Es un camuflaje para que en un país como este se dé la corrupción. Es correcto, es un maquillaje, es simplemente un documento que no sirve de apoyo en ninguna gestión, porque las decisiones que se toman no son en pro de la eficiencia en la administración de los recursos, sino que por el contrario son en pro de buscar la manera y la forma de que nos den más y más recursos, de que el presupuesto aumente y aumente más para tener mayores posibilidades de poder apropiarnos de esos recursos, ¿no? Que pertenecen a nosotros como ciudadanos. Ahora, todo esto pasa por la falta de gestión y control por parte de nosotros como ciudadanos. Mire, recuerde usted que todo este tema de los presupuestos, de la contabilidad, de la gestión, de la administración por parte de las entidades públicas son una obligación. Es decir, si el día de mañana usted como ciudadano quiere ir a exigirle el presupuesto a una empresa del sector público, llámese alcaldía, llámese gobernación, llámese registraduría, llámese como se quiera llamar. Si usted como ciudadano el día de mañana quiere conocer cuál es el presupuesto general que maneja el Estado colombiano, cuál es el presupuesto que se le han asignado a todas aquellas entidades que forman parte del Estado colombiano, usted está en todo su derecho de hacerlo. Inclusive es obligación de todas estas entidades publicar estados financieros, presupuesto, ejecución presupuestal en las páginas web que maneja cada una. Si usted se mete, por ejemplo, a la Contraloría de Montería, en esa página usted debe encontrar el presupuesto que esa empresa maneja y en qué se lo gasta y en qué lo invirtió y si realmente sí hizo lo que está en el marco del presupuesto. Usted como ciudadano tiene todo el derecho de conocer y de acceder a la información que es de dominio público, porque a las entidades del sector público trabajar con recursos que provienen de nuestro dinero, que provienen de nuestro bolsillo,
Es su obligación rendirnos cuentas a nosotros y es nuestro derecho tener acceso a esa información. Pero a nosotros eso no nos interesa, a nosotros eso nos da pereza, ¿cierto? Nosotros hacemos de todo menos ir a mirar si de pronto una empresa particular del sector público está haciendo lo que le corresponde y está administrando en debida forma sus recursos. Por eso es que la corrupción ha llegado tan lejos, porque nosotros no ejercemos nuestros derechos y no hacemos uso al acceso de la información y no le exigimos transparencia en la ejecución de las actividades a ese tipo de empresas. Entonces es importante el llamado, ¿no? Ahora, fíjese, eso por un lado. ¿Por qué otro lado podemos nosotros determinar que el presupuesto en el sector público no sirve ni siquiera para la consecución de los objetivos? Miren, a veces nosotros nos quejamos porque un político, por ejemplo, construye, va a un barrio y entonces en ese barrio construye un parque. Y vamos a ver que lo que se necesitaba en ese barrio no era un parque, lo que se necesitaba en ese barrio era un campo, porque en ese barrio ya hay 3 parques. Y viene el político y construye un 4º parque. Entonces a veces uno se queja, ve, ¿por qué arreglan esta carretera si esta carretera estaba buena? ¿Por qué más bien no arreglan la carretera de allá de Las Vacas, por ejemplo, que tiene una cantidad de huecos? ¿O por qué no arreglan o por qué no pavimentan el barrio tal que no tiene las calles pavimentadas? ¿Por qué están rompiendo una carretera que estaba buena para volverla a hacer? Fíjese que hay actividades, hay algunas formas de actuar por parte del gobierno que uno cuestiona desde la ignorancia. ¿Y por qué pasa eso? Porque uno puede evidenciar en la ciudad, por ejemplo, que invierten en cosas que para usted son innecesarias, habiendo tantas otras que sí requieren de una atención inmediata. Esto sucede porque justamente, y volviendo a lo mismo, el presupuesto no sirve para nada en el marco del presupuesto público, del sector público. Es simplemente una formalidad, porque usted se da cuenta que cuando el político está en plena campaña, el político va a su barrio a hacer de cuanta cosa, a hacer de todo menos a conocer y a empaparse de las necesidades que tiene cada zona sobre la cual pretende gobernar. Usted ve que el político se acerca a los barrios a simpatizar con usted prometiéndole mercado, comprándole el voto, haciendo el paro de que está viviendo con usted, durmiendo con usted, comiendo con usted. Y finalmente se acercó donde usted con la única finalidad de poder crear simpatía y ganarse su voto. Por muchas razones menos, supliendo sus necesidades. Entonces, es esa la razón por la que usted ve que el político cuando se sienta frente al computador con sus asesores a estructurar su plan de gobierno, a estructurar su presupuesto para la vigencia en la que supuestamente va a gobernar, hacen de todo y ponen de cuanta cosa que apunta normalmente a todo menos a suplir lo que realmente significa una necesidad para los ciudadanos. Porque como no conocen esas necesidades, porque cuando estaban en campaña no fueron a los barrios a conocer qué falencias tenía cada uno, sino que fueron a otras cosas, cuando se sientan a elaborar o a estructurar el presupuesto no saben ni por dónde va tabla. Y uno de los factores fundamentales para elaborar un buen presupuesto es conocer la empresa, conocer el mercado, conocer el sector, identificar las necesidades para poder estructurar un plan que supla esas necesidades, que apunte al cumplimiento de esas metas que particularmente tiene cada sector. Entonces fíjese que como esto hay muchísimos casos a través de los cuales yo pudiese sustentarle el por qué el presupuesto en el marco del sector público no cumple con la finalidad para el cual está diseñado. Caso contrario en el sector privado. En el sector privado sí, porque desde luego que el dueño de la empresa
le va a importar lo que usted como administrador haga con su dinero, porque como no es suyo, entonces usted sí va a tener a alguien ahí encima chequeando sus actividades, chequeando que usted sí esté haciendo las cosas en debida forma. Y lo van a medir en esencia por la eficiencia en la administración de los recursos que le están confiando. ¿Claros, compañeros, hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a los presupuestos que usted puede elaborar? A ver, lo escucho. Bueno, voy a tomar ese silencio como que usted va en sintonía. Yo de verdad espero que en el marco de las exposiciones se luzcan, ¿no? Con esas exposiciones, porque como hemos estado tan callados y tan poco participativos, yo aspiro que en esas exposiciones usted se luzca y argumente muy bien y se desarrollen unas muy buenas exposiciones desarrollando todos los temas que cada una de ellas exige o demanda, ¿no? Compañeros, finalizado este tema de los tipos de presupuestos, entonces vamos a hablar acerca de la responsabilidad en la elaboración del presupuesto. A ver, responsabilidad en la elaboración de un presupuesto. Entonces, muchachos, a ver, es importante tener claridad que la compañía tiene que designar a una persona que lidere el proceso de elaboración del presupuesto. Es decir, el proceso de estructurar esas plantillas, de estructurar esa serie de rubros, esa serie de actividades, de planear lo que se va a realizar en la empresa y asignarle una dimensión económica, es decir, un monto con el que usted va a trabajar durante esa vigencia. Ese proceso de elaborar el presupuesto, desde luego que tiene que recaer ya sea sobre un líder que la gerencia o la junta directiva designen o un grupo interdisciplinario de personas que se encarguen, una oficina compuesta por un grupo interdisciplinario de personas que se encarguen de realizar esta labor. Es decir, tiene que existir un responsable para realizar esta tarea, para elaborar el presupuesto. Ahora, ¿qué es importante? Que usted tenga en cuenta, que usted ponga en consideración que una cosa es que usted elabore el presupuesto y otra cosa muy diferente es que ese presupuesto tenga éxito, porque no está en sus manos la ejecución del mismo. Es decir, para que usted pueda tener éxito en el marco del presupuesto, usted debe considerar dos aspectos. El primero de ellos, te escucho, Duan. Buenas noches, profe. No me había conectado aún porque la señal está muy complicada para acá para mi casa y me toca subirme a la loja. Ok, listo, vale, no te preocupes, Duan. Te pones al día con el video. Muchas gracias, profe. Vale. A ver, compañeros, entonces, para que usted en el marco de un presupuesto pueda llegar a tener éxito, el éxito en el marco de esta herramienta dependerá de dos factores. Primero, de que el presupuesto se elabore de manera muy razonable. Es decir, que el proceso para elaborar el presupuesto quede muy bien estructurado. Que esa proyección de cifras se haga en consideración a lo que está viviendo la empresa en ese momento, en consideración a lo que la empresa ha vivido, a las tendencias que se manejan en la empresa durante los últimos años, en consideración a las perspectivas o a las expectativas de la gerencia, en consideración a lo que predomina en el mercado en esa época en particular. Es decir, gran parte del éxito del presupuesto depende de que quede muy bien elaborado,
de que esa planeación que usted está haciendo se haga con conciencia y de manera muy aterrizada, de manera muy razonable. Ahora, usted puede ser muy bueno, usted puede saber mucho y estar muy preparado y elaborar un presupuesto 1A, elaborar un documento maestro muy bien estructurado, con muy buenas bases y con muy buenos fundamentos. Pero como no es usted el que va a ejecutar las actividades, como no es usted quien, usted lo elaboró, pero no es usted quien lo va a poner en marcha, no es usted quien lo va a poner en práctica, ese segundo factor a través del cual se pudiese llegar al éxito o no en el marco del presupuesto, consiste en todas aquellas personas que están inmersas en la ejecución de ese presupuesto. Usted lo puede estructurar muy bien y el papel se puede ver muy bonito y pudo haber quedado muy bien hecho. Pero si quienes ejecutan eso que está en el papel no se comprometen con el cumplimiento de lo que allí está descrito y no se integran, no se apropian de ese presupuesto, puede que lo haya elaborado muy bien, pero no va a tener éxito el presupuesto. No va a cumplir con las metas y los objetivos que se han trazado para un periodo en particular. Entonces, el éxito de la herramienta depende no solamente de quien elabora el presupuesto, sino también de quien lo ejecuta. Y en el marco de una empresa, quien ejecuta el presupuesto hace referencia, cuando hablamos de quienes ejecutan el presupuesto, en el marco de una empresa, hacemos referencia de que son todos aquellos colaboradores que de manera directa o indirecta ejecutan o desarrollan una función dentro de la organización. Es decir, la responsabilidad de que se ejecute en debida forma el presupuesto depende de todos aquellos que formamos parte de la empresa, desde el nivel más bajo de la jerarquía hasta el nivel más elevado de esa estructura jerárquica. Es fundamental, compañeros, que el presupuesto se socialice con todos los colaboradores de la empresa. Es fundamental que se logre el compromiso y la apropiación de todos los colaboradores de la empresa, porque como lo decíamos desde el primer día de clases, todos aquellos que formamos parte de la compañía, desde la señora de servicios generales, el vigilante, la secretaria, el auxiliar contable, el asistente administrativo, el contador, el gerente, los vendedores, la cajera, todos tenemos a nuestra o bajo nuestra responsabilidad ciertos recursos, que es nuestro deber saberlos administrar. Entonces usted me dirá, o que es importante que usted tenga en cuenta que cuando hablamos de la asignación de recursos, no hacemos referencia necesariamente a la entrega de dinero. A ver, cuando hablamos de recursos, hacemos referencia a todas aquellas herramientas que han representado para la empresa un sacrificio económico y que me las están entregando a mí para yo poder desempeñar o ejecutar mi función, mi trabajo. Entonces, como a todos en la empresa nos entregan ciertos materiales de apoyo para poder desempeñar o ejecutar la labor para la que fui contratado, con total certeza esos recursos, esos materiales, esas herramientas que me están entregando a mí para poder desempeñar mi trabajo, representaron o representan para la empresa un sacrificio de recursos, una inversión de recursos. Entonces, obviamente, yo tengo que comprometerme con el uso adecuado de dichos recursos. Recuerde cuando mencionábamos a la aseadora. Mire, la aseadora, para poder desarrollar su trabajo, se le tienen que entregar unas herramientas: escoba, traperos, baldes, elementos de aseo de cualquier tipo, insumos de cafetería como vasos, cucharas para preparar el café, azúcar.
todos esos elementos no se los regalan a la empresa. Todos esos elementos representan o representaron un sacrificio económico que la empresa tuvo, un gasto para la compañía. Que si esa personita desde el marco de su responsabilidad y desde el marco de sus funciones no se compromete con el óptimo uso de esos recursos, obviamente esto va a tener un impacto directamente en las cifras presupuestales. Entonces fíjese que el presupuesto puede que haya quedado muy bien elaborado y todas las cifras en el marco del presupuesto se proyectan con base en lo óptimo, es decir, en el consumo óptimo, en el consumo adecuado, de tal manera que no falte, pero que tampoco sobre y se pierda, sino un consumo equilibrado, ¿verdad? Logrando como un punto de equilibrio. Entonces el presupuesto contempla una cosa, pero si en la parte de la práctica y de la ejecución vamos en contravía de lo planeado, desde luego que no vamos a llegar a la meta, desde luego que no vamos a alcanzar el objetivo. Entonces fíjese cómo la aseadora desde su rol tiene que comprometerse con hacer un uso adecuado de esos recursos que le están confiando para poder alcanzar lo que se ha planeado en el marco del presupuesto. La secretaria, recuérdelo cuando hablábamos del control de la papelería. Entonces usted como secretaria le asignan un computador que tiene que saberlo administrar. Por ejemplo, en la noche a las 6 de la tarde cuando usted se vaya, desconectar el computador de la pared, de tal manera que el consumo de la energía durante el tiempo en el que usted no está usando el computador minimice, ¿verdad? Que usted optimice esos recursos. Que si le entregan lapiceros, lápices y demás útiles de papelería, usted les dio un buen uso a esos útiles de papelería. Si usted es el contador de la empresa y, por ejemplo, usted lo mandan a capacitarse a otra ciudad y le entregan los viáticos. ¿Qué son los viáticos? Ese dinero que le entregan para que usted pueda solventar los gastos que va a tener en ese viaje. Porque, a ver, si yo me voy a capacitar en un tema a otra ciudad en pro de la empresa para aportarle esos conocimientos y esa información a la empresa, obviamente de mi bolsillo no puedo sacar tiquetes, alimentación y estadía, eso me lo da la empresa. Entonces, ser íntegros con la administración de esos recursos, no solo ser eficientes, sino ser íntegros también. Y entonces si me entregan de pronto 600,000 pesos para cubrir esos viáticos y tal vez yo no me los gasté todos, yo me gasté 400,000 pesos, yo sea íntegro, yo sea transparente y esté comprometido con esa adecuada administración de los recursos, que yo regrese a la empresa los 200,000 pesos que me sobraron porque no me los gasté. Y no por el contrario busque malas prácticas con el objetivo de apropiarme de esos recursos que no me corresponden. Porque si no, fíjese que entonces vamos en contravía de lo que está previamente planeado. No solamente en esa instancia, sino en cualquier instancia. A ver, el gerente de la empresa, tal vez le entregan un portátil para que trabaje, bueno, por ser el gerente obviamente no le sirve un computador de mesa, le sirve un portátil, porque como están tantas reuniones y de un lado para otro, necesita de una herramienta que le permita ser utilizada en diferentes zonas de la empresa, en diferentes lugares. Entonces, ¿qué pasa si de pronto como criterio de la empresa existe una prohibición de llevarse el computador para la casa y el gerente no obedece, sino que hace caso omiso, no se compromete con una adecuada administración de los recursos y se lleva el computador para su casa, hace las tareas del hijo allí, se lo presta a la hija, se lo presta al amigo, y entonces el día de mañana daña el computador? Fíjese que son recursos, fueron sacrificios económicos que la empresa tuvo que hacer y que el gerente, al no estar comprometido con lo planeado en el marco del presupuesto para la consecución de las metas y objetivos, desde luego que por muy bien elaborado y estructurado que esté el presupuesto, no se va a llegar a la meta, no se va a alcanzar el éxito.
Entonces fíjese que es como un acuerdo, es un trabajo mancomunado entre quien elabora el presupuesto, lo haga a conciencia y bien hecho, que eso lo vamos a profundizar más adelante, qué debemos tener en cuenta para elaborar el presupuesto, y básicamente quien ejecuta ese presupuesto, quien lleva a cabo ese presupuesto, que en esencia somos todos aquellos que formamos parte de la compañía. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad en temas presupuestales, hacemos referencia a que todos dentro de la estructura jerárquica, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, tenemos una participación activa con respecto no solo a la elaboración, porque en el marco de la elaboración todos también participamos. ¿De qué forma? Al manifestar las necesidades que tenemos. En el marco de la elaboración del presupuesto, el líder tendrá que empaparse e identificar cuáles son nuestras necesidades y tendrá que sentarse con cada uno de nosotros para determinar qué necesitamos para efectos de nuestro trabajo. Entonces, fíjese que en el marco de la elaboración tenemos responsabilidad y en el marco de la ejecución también tenemos responsabilidad porque finalmente somos nosotros quienes ejecutamos esos planes. Entonces, obviamente es fundamental y obligatorio que como líderes del proceso socialicemos esta herramienta con todos los colaboradores de la empresa y busquemos estrategias que nos permitan comprometer al trabajador con el uso eficiente de los recursos y con las metas y objetivos que a nivel de gerencia se han trazado para un periodo determinado. Ahora, antes de terminar, y ya esto es lo último que vamos a ver el día de hoy, es importante que usted tenga en cuenta que quien decide o quien determina quién será el líder o el responsable en la elaboración del presupuesto, obviamente es la gerencia, es la junta directiva. La junta directiva es quien determina si escogerá a una sola persona que realice todo el proceso de elaboración del presupuesto o si por el contrario creará una oficina integrada por varias personas que entre todos se encarguen de realizar el presupuesto. Es fundamental que usted tenga en cuenta que esta persona, este líder o este equipo puede ser interno o puede ser externo a la compañía. Es decir, puede ser un trabajador que esté de planta en la empresa. La entidad tiene la potestad de crear una oficina, de crear un área de presupuesto que se encargue únicamente de este tema y que forme parte de la empresa, que sea un empleado más, que sea un trabajador más. O por el contrario, puede designar no a alguien interno, sino a alguien externo. Entonces no contrata un empleado, sino que por el contrario pacta con un contratista. Esa persona que no forma parte de la organización, pero que lidera el proceso. Ahora, a título personal, ¿qué le puedo recomendar? Que en el marco de todo es mucho mejor, tal vez, que la persona que esté encargada de este tema presupuestal forme parte de la compañía. Obviamente se puede contratar una persona externa y no estoy diciendo que alguien de afuera no esté en la capacidad de elaborar la herramienta. Sí pudiese hacerlo, pero de pronto existe mayor grado de compromiso y mayor grado de control si la persona forma parte de la empresa. Primero, porque ya conoce la entidad. Mire, el presupuesto parte de que usted conozca muy bien cómo funciona la empresa. De eso parte el presupuesto. Entonces, si tal vez usted contrata o designa esta labor a una persona interna en la compañía, lo más seguro es que esta persona ya tenga un dominio más o menos respecto de cómo se llevan las cosas dentro de la empresa. Lo más seguro es que la persona ya conozca en términos generales cómo funciona la compañía y esto es importante a la hora de elaborar un presupuesto razonable. Y segundo, porque al la persona estar interna en la empresa, obviamente el grado de compromiso no solo con la elaboración, sino con el control posterior es mucho mayor.
porque la persona forma parte de la empresa. Mientras que cuando la persona es externa, de pronto el grado de compromiso a nivel de control no es tan grande porque quizás no está todo el tiempo en la empresa, porque de pronto pasa más por fuera que por dentro de la compañía o de la organización. Entonces de pronto la parte del control es un poquito más difícil si usted contrata a alguien de afuera para realizar esta labor. Y con el tema pues del conocimiento, tanto interno como externo, debe sentarse primero a conocer la empresa antes de comenzar con la elaboración. Pero de pronto la persona interna ya tiene una ventaja por sobre la externa porque ya forma parte de la compañía y de una u otra manera pues ya la conoce en términos generales. Entonces, listo compañeros, esta sería toda la información a tratar por el día de hoy. Quiero saber si tienen alguna duda o alguna inquietud. No he llamado a lista, ya lo voy a hacer. Pero antes de llamar a lista, quiero saber si usted tiene alguna duda o alguna inquietud hasta el momento con lo que hemos visto. O vamos todos bien, vamos en sintonía. ¿Sí nos han quedado claros los conceptos, compañeros? Sí, señora, al momento sí. Listo. Muchachos, recuerden entonces que durante el transcurso del día de mañana, sábado, les estaré cargando en la plataforma no solamente este encuentro virtual, sino también un video hablando acerca del siguiente tema que hace referencia al paso a paso en la elaboración de un presupuesto. Nos hace falta ver el paso a paso en la elaboración del presupuesto y las etapas que conforman todo el proceso presupuestal. Aspiro a depurar uno de esos dos temas en el video que les voy a cargar. Y nos vemos entonces nuevamente de manera sincrónica, si Dios lo permite, el martes a las 7 de la mañana. Yo les estaré notificando a través del WhatsApp si las exposiciones inician. El martes no empiezan. Si las exposiciones inician el miércoles o el jueves, yo les aviso por el WhatsApp dependiendo lo que logra avanzar en el video que vamos a grabar. Estamos de todas formas, aproveche el fin de semana para preparar esa exposición, porque sea miércoles o jueves, tenemos que iniciar con ello la semana entrante para que el tiempo nos dé. No siendo más compañeros, muchísimas gracias por haber asistido. Les deseo un excelente fin de semana, que descansen bastante. Quedo muy atenta a través del grupo de WhatsApp. Cualquier duda o cualquier inquietud que pueda llegar a surgir en algunos de los videos que voy a montar. Recuerde, como es costumbre, a medida que vaya llamando a lista, usted se puede ir desconectando, ¿vale? Que descansen, muchachos. Voy a empezar a llamar a lista. Aicardi Tatiana. Presente. Ok. Daniel Argel. Sí, Daniel Argel. No está. Barrios Tania. Presente. Ok. Vuelvas Lorelis. Presente. Ok. Donado Gisette. Presente. Ok. Caldera Katy. Enamorado Jessica. Estrada José. Fragoso Lisset. Gallardo Melanie. Presente. Perfecto. González Rafael. Presente, profe. Ok. Herrera Salma. Presente, profe. Ok. Jiménez Ingris. Presente. Ok. Martínez Duán. Bueno, yo ya lo vi conectado, pero tenía problemas, me comentó. Montiel Javier.
Payares Darlis. Payares Giselle. Presente, señor. Giselle. Presente. Ok. Pedro María. Rodríguez Verónica. Presente, señor. Ok. Sánchez Eliana. Presente, profe. Ok. Villadiego Georgina. Zavala Iván. A ver, los compañeros. Melisa Milán. ¿Esta es tu primera clase? Sí, señora. Bueno, compañera, no puede fallar más, porque por inasistencia se pierde el módulo, entonces ya no puede faltar más a clases de aquí en lo que resta el módulo. Sí, señora, lo que pasa es que yo me había matriculado en la clase de análisis financiero con el profesor Kevin, pero no se inició y hasta el lunes, hasta ayer, el lunes nos avisó y yo me matriculé en esta materia, pero hasta solo ayer me matricularon. Ok, vale. Entonces, porfa, regálame Disculpe, buenas noches. No aparezco en su lista. Díaz Yosiris. Bueno, Sí, señora. dame un segundo, Díaz, yo termino con la compañera Melisa. Ok. A ver, Melisa, regálame por favor tu número de cédula. 1066 ¿Sí? 754 ¿Sí? 034. 1066-754-034. Sí, señora, así es. Apellidos completos y nombres. Millán Ramos, Melissa Cecilia. Melisa Cecilia. Número de teléfono. 323 ¿Sí? 310 ¿Sí? 9205. Listo. Vale, Melisa, te pones entonces al día con los videos que están cargados en plataforma. Sí, señora, ya eso estaba viendo hoy. Señor, y por el grupo de WhatsApp, ¿cómo hago para entrar? Debes escribirme a mi número personal para yo darte el link para que puedas acceder. Ok, bueno, gracias, señor. Que descanses, hasta mañana. Igualmente. Díaz Yosiris, ¿esta es tu primera clase? No, señora, ella había entrado la vez pasada, ayer. ¿Y por qué no me manifestaste ayer? ¿Tú entraste ayer seguro? Sí, señora. Bueno, entonces, igual que con la compañera, ya no puedes faltar más a clase porque ya faltaron bastante, más de una semana. Entonces ya no pueden faltar más a clase. Regálame por favor tu número de cédula. 1067 Ok, 946 742. ok. Apellidos y nombres. Díaz Otero Yossi. Díaz Otero, Yosiris. Sí, señora. ¿No tiene segundo nombre? No. Perfecto. Número de celular. 321 Ok, 631 ok. 7446. Perfecto. Recuerda entonces ponerte al día con los videos que están cargados en plataforma y si no estás en el grupo de WhatsApp me tienes que escribir para agregarte. No, ella tiene grupo y ya también ya estoy al día con las exposiciones y todo. Ah, listo, vale, Yosiris. Entonces que descanse. Nos vemos si Dios quiere la semana entrante. Igualmente, hasta luego.